Comenzamos. Bueno, realmente vimos toda la teoría, ¿verdad? Siempre de una forma más resumida, ¿de acuerdo? Asumiendo que ustedes pues, van a mi par. Pero ahorita toca ver ejercicios. Son ejercicios sencillos. Vamos a ver por aquí. Sí, estos son los ejercicios que tengo. No tengo mucho. Vamos a ver. Comenzamos con el número 22. Recordemos que este es el tema de corriente eléctrica y resistencia. Entonces, no iba a hacer esto ya. Bueno, sí, vamos a ver. Corriente. Tuve que haber hecho otra cosa. Vamos a ver. Número 22. Bien, aquí hay varias preguntitas, tal vez sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de baterías, aquí que son, estas preguntas son teóricas. ¿Okay? Entonces, no sé, tal vez hacerles a esta pregunta para evaluar un poquito la teoría. Cuando 4 baterías de 1.5 voltios se conectan, el voltaje de salida de la combinación es 1.5. Ahí está. Estas baterías están conectadas en serie, en paralelo o una combinación mixta. ¿Qué creen? ¿Cómo están conectadas? Si son 4 baterías de 1.5 voltios y el voltaje de salida de la combinación es 1.5, ¿qué combinación será? Paralelo. Paralelo, correcto, ¿verdad? O sea, si tenemos el mismo voltaje de salida es porque las baterías están conectadas en paralelo, correcto. Vamos a ver. Ahora, cuando varias baterías de 1.5, miren otra vez 1.5, están conectadas en serie, la salida del voltaje total de la combinación se mide en 12 voltios. ¿Cuántas baterías se necesitan para obtener este voltaje? 2, 10, 8 o 6. ¿Cuántas serán las necesarias? 8. 8, será 8. 8 por 1.5 da 12, imagino, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo los demás? Tiene que ser la cantidad multiplicada, ¿verdad? Por el voltaje individual para obtener este voltaje de 12 voltios. Ok, perfecto. Y yo siempre les digo que pueden hacer, traten de hacer por lo menos los que están impares, ¿verdad? Para ver, pues, las respuestas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí. Mire, este es interesante. Ayúdenme con este. 2 baterías de 6 voltios y una de 12 voltios están conectadas en serie. ¿Cuál es el voltaje a través de todo el arreglo? 2 baterías de 6 voltios y una de 12 voltios están conectadas en serie. ¿Cuál sería el voltaje de todo el arreglo? Son 2 de 6 y una de 12. 24. 24, ¿verdad? Prácticamente sería hacer la suma de todos. Ahora, aquí viene la palabra bonita. ¿Qué arreglo de esas 3 baterías daría un voltaje de 12 voltios? Es fácil. ¿Qué arreglo tendríamos que colocar para que, usándolas todas, obtengamos los 12 voltios? ¿Qué harían ustedes? La de las dos baterías de 6 voltios. 6 voltios. ¿Cómo? No les escuché. La de las dos baterías de 6 voltios. ¿Qué? No, es que tienen que ser todas. Las dos ¿Qué arreglo son baterías las de 3 6 baterías? voltios Sí, las tienen que pongo ser en las... serie
Y después, al sumar los 12 voltios, los pongo con paralelo con la otra Perfecto. Exacto. batería. Correcto. Yo aquí haría, bueno, y esta cosa. No, es que recuerden que cuando activo el lapicito, se queda pensando esto. Vamos a ver. Entonces, esto, ¿verdad? Disculpe que estoy escribiendo aquí encima, pero bueno, no quiero. Yo haría esto, dejar ambas en serie, o sea, aquí serían las de 6 voltios, y luego esto lo uniría con la de 12 voltios. ¿De acuerdo? O sea, este sería el arreglo. Aquí estarían los 6. Bueno, creo que entienden, ¿verdad? Pero me está costando. Aquí serían 6, 6. Entonces esto en serie me formaría 12 voltios. Y lo coloco en paralelo con la de 12 voltios y ya la salida es de 12 voltios. Entonces, sí, está bien la respuesta que dieron. Bueno, suficiente creo para ese tema. Y pasamos al número 22 de un solo. Dice, el arrancador del motor de un automóvil extrae 50 amperios de la batería al echarlo a andar. Si el tiempo de arranque es de 1.5 segundos, ¿cuántos electrones pasan por un punto dado en el circuito durante este tiempo? Es un ejercicio bastante sencillo, ¿de acuerdo? O sea, en el cual tenemos una corriente eléctrica, tenemos un tiempo y pues nos piden la cantidad, ¿verdad? La cantidad de carga que fluye, ¿sí? O sea, el número de electrones. Entonces, este es muy parecido al que está al ejemplo del libro, ¿verdad? Pero me gusta porque se aplican varios conceptos. Ok, como dije, tenemos la corriente, no tenemos nada que hacer aquí con la unidad porque tenemos amperios, tenemos el tiempo, ¿sí? Y pues despejamos para tener la carga. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque lo que queremos conocer es la cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos primero la carga para luego poder calcular los electrones. Entonces, la carga me queda corriente por tiempo, ¿sí? Me da un resultado de 75 coulombs, ¿ok? Y luego vamos con el concepto de carga neta, ¿sí? Y despejamos, ¿verdad? Entonces queda igual a la carga entre la carga del electrón. Y con esto tenemos la respuesta, ¿verdad? Son 4.7 por 10 a la 20 electrones. Aquí no hay vieron que no convertimos ninguna unidad. Repasar los prefijos, por favor, ¿de acuerdo? O sea, porque en estos temas no se les olvide que por ahí salen bastantes, o sea, casi todas, ¿verdad? Las cantidades, micro, mili, ¿de acuerdo? En la parte de resistencia van a ver por ahí kilo, ¿verdad? Pero repasar, ¿verdad? Porque un errorcito en un prefijo hace que su respuesta pues sea incorrecta al final. Entonces, solo por mencionar. Inge, tengo Dígame. una consulta. Ahí con la carga usted tiene 5.0 amperios al inicio, pero luego lo multiplica por 50 en el procedimiento. ¿Dónde? En la primera parte. Ahí Aquí. sí, ajá. Me faltó el punto, lo siento, pero no es 50. Debería ser... Entonces daría 7.5. Permítame. ¿Qué hice yo acá entonces? Es que es 50. Mi error es aquí. Convertir, ¿verdad? No, es 50. O sea, aquí está, ¿ve? 50 amperios. Mi error fue aquí, en el dato. Aquí es, o sea, aquí no va ese punto. No sé si me explico. Ok. Sí, fue a la hora de poner el dato, mi error. Entonces aquí, bueno. Es que aquí paré como 500, ¿no? Estos son 50 amperios, lo siento. Sí, fíjese que no me había fijado.
No sé por qué puse, no sé a qué hora puse el punto este. Le escribí, pero bueno, gracias por la observación. Sí, son 50, ¿de acuerdo? Bien, el otro ejercicio es un ejercicio conceptual también, pero a mí me gusta porque es una demostración. Y a veces cuando hay una demostración, por más sencilla que parezca, uno se pone ahí un poco nervioso, ¿verdad? Porque no está acostumbrado siempre a ver números y solo que le pidan un dato en particular. Entonces aquí dice, las baterías de automóvil a menudo están clasificadas en amperes hora, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ustedes van a ver en especificaciones cuando van a comprar una batería para carro. Demuestra que un ampere hora tiene unidades de carga y que el valor de un ampere hora es 3600 coulombs. Esto es lo primero. O sea, esto prácticamente es la carga. Cuando usted le dan esta especificación, se refiere a la carga. Eso es todo. Entonces, ¿cómo demostrarlo? Pues es fácil, porque tenemos que un ampere hora es igual pues a un amperio y la hora lo pasamos a segundos, que son 3600. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda amperios por segundo. Luego, recordemos que los amperios son carga, que es coulombs, entre segundos, por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces queda coulombs entre segundos. Y de esta forma es que se cancelan los segundos y me queda solo carga. Entonces, con esto queda demostrado, ¿de acuerdo? Que los amperios hora son unidades también de carga, ¿verdad? A veces, no sé, dicen ustedes, ay, pero esto para medicina, ¿en qué me sirve? Pero realmente, a veces, dice aquí de una batería, de un carro, ¿verdad? Pero también hay especificaciones en otro tipo de equipos, ¿verdad? Que puedan parecerse y uno pues ya entendería que esta relación se refiere a la carga. Ahora, dice una batería completamente cargada de uso rudo es de 100 amperios hora y entrega una corriente de 5 amperios de manera constante hasta que se agota. Pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo que esta batería podrá entregar corriente suponiendo que no se recarga? Entonces, interesante, ¿verdad? Saber cuánto tiempo me va a funcionar. Bien, entonces, bueno, me piden tiempo, ¿verdad? Tenemos corriente que es igual a carga entre tiempo. Despejamos para tiempo, por supuesto. Nos queda carga entre corriente. Y recordemos, miren, dirían, ay, pero ¿por qué está utilizando los amperios hora? Porque ya ahorita demostramos, ¿verdad? Que son unidades de carga. Entonces serían 100 amperios hora, ¿sí? Y se me cancelan pues la cantidad de amperios con los amperios de la corriente, que son 5. Y la respuesta me queda en horas. De modo que esta batería, sin volverla a recargar, funcionaría 20 horas. O sea, casi un día. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo la respuesta. Miren, recuerda que siempre les subo este archivo, ¿verdad? Entonces, se apoyan siempre con lo de la clase. Por último, ¿cuánta carga entregará la batería en este tiempo? Bueno, carga. Ahora, lo que se pretende aquí es que simplemente encontremos, usted dice, pero ya trabajo con la carga. Recordemos que es un equivalente, pero ahora la pregunta es cuánto carga, es que demos la respuesta en columns, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer, pues, vamos a utilizar la equivalencia del inicio, que un amperio hora es igual a 3600 coulombs, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? 100 amperios hora por 3600 coulombs que hay en cada amperio hora. Entonces, eso me da 3.6 por 10 a la 5 coulombs. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejercicio sencillo, porque no tiene, pues, gran cosa en cálculo, pero por ahí, pues, cada inciso va amarrado, ¿verdad? O sea, entendiendo el inciso previo, se va haciendo los demás.
Bien. Si no hay preguntas, pues continúo, ¿verdad? Pueden detenerme si tienen alguna consulta. Este ejercicio que viene, el 29, a mí me gusta mucho porque precisamente son la clase de ejercicios en las cuales a veces tienen un poquito de problemas porque 29, porque les piden, vamos a ver. Ah, miren, y este ya pasamos a la parte de, sí, ya de resistencia y leideo. Un resistor óhmico se coloca a través de dos baterías diferentes. Cuando se conecta a la batería A, la corriente resultante, según las mediciones, es 3 veces la corriente que cuando el resistor está conectado a la batería B. Miren, jueguito de palabras, pero volvamos a leer. Cuando se conecta a la batería A, la corriente resultante, según las mediciones, es 3 veces la corriente que cuando el resistor está conectado a la batería B. ¿Ok? Vamos a ver. Con esta información, ¿qué podría decir acerca de los voltajes de las baterías? Voltaje A es igual a 3 veces voltaje B. Voltaje A es igual al voltaje B. O el voltaje B es 3 veces el voltaje A. O ninguna de las anteriores. ¿Cuál dirían? ¿O cuál eliminarían? Por decir, esa no tiene sentido. ¿Qué opción eliminarían de primero? Estamos hablando de voltajes y de corrientes. Entonces, ¿cuál de las opciones creen que no podría ser? La B no puede ser. No me peleen, ¿verdad? Correcto, la B la eliminamos. Esta no. Está entre la A y la C. Ok, ¿qué piensan? ¿Creen que la A o la C? Vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más por ninguna respuesta que me han dado? ¿Con cuál se pegarían? ¿Cuál creen que tiene más lógica? Qué calladita. ¿Cuál? Hola. La A. La A. La A. Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien contradice eso? ¿O lo apoya? Dice que el voltaje A sería 3 veces el voltaje B. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Qué pasa? Ok. Yo tengo el voltaje A, tengo la batería A, y me dicen que la corriente es 3 veces. ¿De acuerdo? La corriente en A. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente. Sí, tienen razón, ¿verdad? Pero, miren, tienen razón con la respuesta, pero es importante, ¿verdad? Tratar de trabajar o sea, si me piden una comparativa entre los voltajes, yo trato de realizar esto. No trato, hago esto siempre. Cuando ustedes tengan ejercicios en los cuales les pide comparar variables, siempre tienen que colocar una sobre la otra para poder trabajar con sus expresiones y ver en ese caso qué es lo que van a cancelar y poder ver la proporción. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ya pasó que por ejemplo en la parte de fuerza, tal vez les hablaban sobre que se duplicaba la distancia y todo eso, y por tal vez no hacerlo así detenidamente, pues no se fijaban que la distancia estaban al cuadrado, y eso afectaba directamente pues al valor de la fuerza. Entonces lo digo de esta forma, ¿verdad? Cuando tengan esta clase de ejercicios, lo que hacemos es esto primero, una comparativa. ¿De acuerdo? Entonces decimos que el voltaje A va a ser igual a la corriente A por R. Voltaje B, corriente B por R. Después sustituimos.
la corriente A, ya, ahí dice el ejercicio que es 3 veces la corriente en B. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé que, por qué elimino R? ¿Por qué sé que es constante? Vamos a ver si pusieron atención en algo que dice el ejercicio. Porque dice que es óhmico. Correcto. Estamos en clase, ¿verdad? Está bien. Perfecto. Al ser óhmico sabemos que es constante, entonces lo podemos tachar. Entonces, miren, la relación me queda BA entre B es 3, ¿de acuerdo? Entonces, despejando para BA, pues tengo esta relación que va a ser 3 veces el voltaje B. Y perfecto, era la opción A como decían ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas, tal vez ahorita lo vieron evidente, pero hay ejercicios en los cuales no se muestra de esta forma y tienen que desarrollarlo, sobre todo cuando alguno de los valores depende de otro que está al cuadrado o qué sé yo, puede estar elevado a cualquier otro exponente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O nada? ¿Vamos bien? Ingeniera, entonces si nuestra corriente aumenta, entonces el voltaje también. O sea, si nos fueran Sí. a decir eso. Sí. Recordemos que son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Los que son inversamente proporcionales son la corriente con la resistencia. Pero voltaje y corriente son directamente proporcionales. Vamos a ver. Miren, el 40 es bien sencillo. Durante un experimento sobre la conducción de corriente en el cuerpo humano, un técnico conecta un electrodo a la muñeca y otro al hombro de una persona. Si se aplican 100 milivoltios a través de los dos electrodos y la corriente resultante es de 12.5 miliamperios, ¿cuál es la resistencia total del brazo de la persona? Miren, el ejercicio también es sencillo, pero pues se aplica mucho, ¿verdad? Al área de salud. Veamos a lo interesante, ¿verdad? Cómo que esto aparece en un fondo que yo les dije que lo leyeran, ¿verdad? Esto es para medir la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, un electrodo se conecta a la muñeca y el otro al hombro, ¿de acuerdo? Entonces se le aplica cierta cantidad de voltaje, son 100 milivoltios, y la corriente que resulta, ¿de acuerdo? Cuando se están haciendo las mediciones son 12.5 miliamperios. Entonces, pues sencillamente le piden la resistencia total del brazo, porque son los puntos donde se está midiendo, ¿de acuerdo? O sea, desde la muñeca hasta el hombro. Entonces, no vamos a pretender encontrar resistencia, pues, de todo el cuerpo. Realmente aquí solo es del brazo. ¿Qué hice yo aquí? Miren, tal vez solo para practicar y hacer énfasis, ¿verdad? En los prefijos, ¿verdad? Lo convertí, pero en este caso no sería necesario convertirlo porque ambas cantidades están en milivoltios, miliamperios, ¿de acuerdo? Entonces, bien pude haber hecho, nos piden resistencia, ¿verdad? Voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces, yo pude haber dejado aquí 100 entre 12.5. ¿Sí? O sea, y me va a dar el mismo resultado, lógicamente. ¿Por qué? Repito, porque ambas cantidades están en milivoltios y miliamperios. ¿De acuerdo? Pero pues yo les recomiendo siempre pasarlo, tal vez para que no se les olvide y no pierdan pues no pierdan la práctica o que siempre observen, ¿verdad? Las unidades. Pero en este caso, repito, no era necesario. Entonces aquí serían pues 100 entre 12.5 nos da 8. Son 8 ohmios. Entonces, esta es la resistencia del brazo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, pues facilito, ¿verdad? Hasta ahí es fácil. Vamos a ver otro. Se me olvidó que 42. Vean, este es sencillo también. En este tema, si se fijan, ya
van bajando un poquito la dificultad de los ejercicios, ¿verdad? Son más complicaditos los del inicio de fuerza, campo y todo este temita. Ok, un material se utiliza para formar una varilla larga con sección transversal cuadrada de 0.50 centímetros de lado. ¿De acuerdo? Ojo aquí. Un material se utiliza para formar una varilla larga con sección transversal cuadrada. Hay que poner atención a esto, ¿verdad? De 0.50 centímetros de lado. Cuando un voltaje de 100 voltios se aplica a lo largo de 20 metros de longitud de la varilla, se presenta una corriente de 5 amperios. Ok, tenemos bastantes datos. Tenemos algo sobre la sección transversal. Ya tenemos cuánto es la medida del lado de la sección transversal cuadrada. Tenemos el voltaje. Tenemos la longitud y tenemos corriente. Y nos piden resistividad del material. ¿De acuerdo? O sea, para saber qué tipo de material es. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, pues el ejercicio este es sencillo porque simplemente tenemos que tener los datos. Aquí creo que no hay nada que convertir. Ah, bueno, sí. Tenemos centímetros aquí en longitud. Entonces, veamos. Lo que nos piden es resistividad porque se quiere saber qué tipo de material es. Recordemos que la resistividad es quien nos dice, es la característica del material, ¿verdad? Que influye en la resistencia del mismo. Entonces tenemos, ¿verdad? Para encontrar resistividad, recordemos que teníamos esta expresión. ¿Sí? De modo que la resistividad le queda igual al... miren, esto es... Ustedes pueden encontrar la resistencia primero, o sea, pueden hacer voltaje entre corriente y dejarlo como una variable de la resistencia. Pero si no, pues puedo incluirlo de un solo en el cálculo de... puedo incluir voltaje y corriente en el cálculo de la resistividad, como quieran, ¿verdad? Esto ya es cuestión de gustos. Pueden hacer primero resistencia y después solo incluirlo aquí. Pero en este caso, pues yo lo hice con todos los datos. Entonces sería voltaje por área entre corriente por longitud. Recordemos que es una sección transversal cuadrada. Entonces, el área de un cuadrado, ¿a qué es igual? Bueno, ahí está, ¿verdad? Solo tienen que medio ver lo que coloqué aquí. ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿Cómo se calcula? Hola. Los lados al cuadrado. ¿Lados al qué? Lado por lado. Lado por lado. ¿Ok? Entonces tienen que poner atención donde dice el tipo de sección transversal, ¿verdad? Si le dicen circular, pues usted sabe que tiene que trabajar con el área de un círculo, pi por r al cuadrado. Pero en este caso es una sección transversal cuadrada. Entonces, miren, aquí lo tengo. Por eso les dije, solo véanlo y aquí está, el área L al cuadrado. Entonces yo aquí solo trabajo con todos los datos. 100 voltios, voltaje, el área, que sería 0.50 porque son por 10 a la menos 2, porque está en centímetros, esto elevado al cuadrado. Entre la corriente, que son 5 amperios, por la longitud, que son 20 metros. ¿Ok? Este es si se fijan, es el resultado de la resistividad, 2.5 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Y en el ejercicio me pregunta, me dice que qué tipo de material es, si es un conductor, un aislante o un semiconductor. Miren, un aislante no es. Lejos de ser aislante, ¿verdad? Porque vimos que los aislantes están en el orden de 10 a la 12, 10 a la 15. ¿Verdad? ¿Qué creen que sea? ¿Conductor o semiconductor? No sé si está en la tablita, ¿verdad? Para 2.5 por 10 a la menos 5. Vamos a ver. Un semiconductor, creo. Semi, creo que es verdad. En el orden de 10 a la menos 5.
Sí, miren, semiconductor, correcto. Para ser conductor debería andar en el orden de 10 a la menos 8. ¿Cómo están estos resultados? Sí, semiconductor. Bien, entonces, semiconductor, y aquí dije ver tabla, ¿verdad? Ya de un solo. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, pues, semiconductor, ¿verdad? Según lo que vimos en la tabla. Y por último, tenemos el número 47. ¿Sí? Dice un alambre de cobre, ¿okay? Ya tenemos un dato. Tiene una resistencia de 25 miliohmios a 20 grados Celsius, ¿ok? Ya tenemos el tipo de material, la resistencia inicial con su temperatura inicial. Cuando el alambre lleva una corriente, el calor que genera la corriente hace que la temperatura del alambre aumente en 27 grados Celsius. Bien, inciso A, ¿cuál es el cambio en la resistencia del alambre? Por último, aquí miren, aquí viene otra relación de variables. Si su corriente original era de 10 miliamperios, ¿cuál es su corriente final? Ya lo vamos a ver. Primero, quiero que identifiquen los datos. Tenemos, bueno, resistencia inicial, temperatura inicial, material. ¿Este dato qué es? Este de aquí, ¿qué será? Genera la Cambio de corriente. temperatura. Cambio. Ok, ¿cómo saben qué es el cambio? Es que a veces se suelen confundir cambio con temperatura final, por ejemplo. ¿Cómo saben que ese es el cambio y no la temperatura final? Ah, no, es la temperatura final. No. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea el cambio. Porque dice que después aumenta hasta 27 centígrados. Vea, Celsius grados. hay una forma, para anotarlo, tenemos que ver cómo está en la redacción. Para empezar, dice Es que aquí. dice aumente en, no aumente Correcto. a. Exacto, esa es una forma, ¿verdad? De que ver cómo está escrito, ¿de acuerdo? Entonces, sí, está bien, es el cambio en realidad. Porque si fuese la final, diría aumente a, ¿de acuerdo? Y por otro lado también, la unidad, fíjense bien aquí. Se fijan que comúnmente, miren esta, ¿cómo la dan? Los grados, aquí el simbolito va antes y después va la C. Cuando es cambio, va primero la letra y después va aquí el circulito. ¿Ven la diferencia? Entonces, esa es la forma de anotar también, aparte de cómo está redactado. Entonces, quedamos de acuerdo. Este es el cambio. Pide el cambio en la resistencia. Entonces, primero, ya que tenemos claros los datos, nos vamos primero a la tablita, ¿verdad? Pero aquí ya me adelanté. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar el coeficiente de temperatura del cobre. Esto no lo da el ejercicio, ojo, ¿verdad? Viene en la tabla, en la misma tabla que vimos las resistividades, tenemos también los coeficientes. Entonces, para el alambre de cobre es 6.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Tenemos resistencia inicial 25 y tenemos cambio de temperatura. Lo siento que aquí estoy ya rayando bien divertido. Resistencia inicial, cambio de temperatura. Entonces, fácil, porque el cambio va a ser igual. A ver, esto es parecido, ¿verdad? Lo de física médica, donde veían expansión térmica. Lo recuerda, ¿verdad? Sería resistencia, el cambio sería el valor inicial, que sería la resistencia inicial, por el coeficiente, por el cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces serían los 25 miliohmios por el coeficiente por los 27 grados, ¿verdad? Que es el cambio. Entonces aquí obtengo 4.6 miliohmios. Ojo, este es el cambio. Y estamos hablando de un aumento.
O sea que si usted quisiese encontrar la resistencia final, tendría que sumarle este valor de 4.6 a 25. En pocas palabras, la resistencia final sería 29.6. ¿Cierto? Pero bueno, le están pidiendo solo el cambio, ¿verdad? Por el momento. Y por último, que les comentaba, les piden, si la corriente original era de 10 miliamperios, ¿cuál es su corriente final? ¿De acuerdo? O sea, ojo, ¿verdad? Tenemos corriente original y tenemos, nos piden corriente final. Ahora una pregunta. ¿Cómo creen que vaya a ser la corriente final? ¿Mayor a 10 miliamperios o menor? ¿Cómo debería darnos ese resultado? ¿Mayor que 10 o menor? Menor. ¿Cómo? Menor. Menor. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Que sea menor. Yo creo que es menor por la resistencia del cobre. Ok, ¿qué pasa con la resistencia del cobre? Aumentó con la temperatura. Ajá, entonces ya habíamos dicho que corriente y resistencia son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, tiene que dar un resultado menor que 10. Al aumentar la resistencia, el paso de carga disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la corriente tiene que disminuir. Entonces, tiene que darnos menos de 10. Si por ahí, o sea, uno siempre que va a realizar un ejercicio, primero tiene que analizarlo, ¿verdad? Entonces, uno hace el cálculo. Pero si yo hago un cálculo y aquí me da mayor que 10, por ejemplo, tengo que fijarme qué error estoy cometiendo, porque no sería congruente con lo que tengo en la teoría. Entonces, miren, ¿qué hacemos aquí? Miren lo que volví a realizar. Otra vez, una relación de variables. El voltaje es el mismo. ¿De acuerdo? Aquí el voltaje no ha cambiado. ¿Ok? Es una misma fuente de voltaje, ¿verdad? Entonces aquí solo tengo que la corriente inicial es voltaje entre resistencia inicial y la corriente final va a ser voltaje entre resistencia. Que ya conocemos cuál es la final. Entonces cuando yo relaciono las variables de corriente final entre inicial, pues tengo voltaje entre R, de voltaje entre R inicial, ¿de acuerdo? Se cancelan los voltajes y me queda la relación, ¿verdad? De resistencia inicial entre resistencia final. Ustedes lo pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Aquí se nota, ¿verdad? Cómo son inversamente proporcionales. De modo que cuando ustedes hacen esta operación, sería 25 entre 29.6, ¿verdad? Resistencia inicial entre la final. Y me da esto. Miren, este número que está aquí es menor que 1. Ya desde el momento que yo tengo un número menor que 1, me está indicando que el valor que busco, que sería la corriente final, es menor que la inicial. ¿De acuerdo? Si me saliese mayor que 1, el valor aumentaría. Entonces podemos ver que la corriente final va a ser igual a 0.845 por la corriente inicial. Entonces, este valor multiplicado por 10 me da 8.5 miliamperios. ¿De acuerdo? O sea, no sabíamos cuánto, pero por lo menos esperábamos que fuese menor que 10. Entonces, son las cosas que hay que revisar, ¿verdad? Por ahí me sale un valor que no sea congruente. Entonces, uno tiene que regresar y revisar en el ejercicio qué error está cometiendo. ¿Ok? Bueno, ustedes, esto es lo que yo tengo por el tema, ¿verdad? Por el capítulo. Siempre hay más ejercicios en el campus, hay más en el libro, ¿verdad? Entonces trato pues de darles una vista general de los ejercicios de todo el tema. Esto es todo. Por eso les dije, este archivo no es grande. No sé si tienen alguna consulta. Sí, ingeniera, le quería consultar, no sé si se acuerda que al principio de
de periodo nos dijo de que los dos exámenes estaban muy pegados, algo así. Entonces quería ver si al final pudo resolver eso de separar más la Pues, fecha del examen. no, honestamente aún no tengo la fecha exacta, pero bueno, la fecha del examen del inicial, pues ese no ha cambiado. De acuerdo, o sea, yo les voy a hacer saber con el otro parcial, ¿sí? Pero ahorita, ahorita el inicial es que, no me acuerdo, el 21, ¿verdad? Es que no recuerdo la fecha, pero creo que el 21, ¿verdad? Pero todavía no les tengo una respuesta a eso. Ya empezaron laboratorio, todo esto. Pues el instructor nos mandó un correo y pues nos puso que como no tuvimos la práctica en Meet, o sea, en reunión, entonces que ahí nos dejaba un video y que le hiciéramos nosotros y que hasta el sábado en mi caso me iba a poder reunir con él. Ya, ¿y por qué no la pudieron hacer antes? Um, no lo sé la verdad, ingeniero. Ajá. Bueno, entonces, sí, yo pensé que ya iban un poquito avanzados con laboratorio. Los demás tienen la misma situación que Josué, o no, o cómo está el asunto. Pues no, en mi caso ya tuvimos la primera reunión desde el lunes y ya explicó como así las bases del laboratorio, cómo va a querer que hagamos, que presentemos los informes y eso. Pero no he hecho ninguna práctica. No, práctica como tal, no, solo explicó Bueno. tipo cómo quería hacer, cómo quería que presentáramos los informes y así. Ok. Bueno, sí, se han tardado con las prácticas, ¿verdad? Porque vamos a terminar ese tema y no han visto ninguna. Bueno. Es ustedes. Mañana tienen una pruebita sobre esto, la prueba teórica. Igual queda. Solo fíjense que como el examen, si no me equivoco, es un lunes. La última prueba, que como solo les falta un capítulo, esa última prueba que les va a quedar para la otra semana las pruebitas. No les puedo cargar, ¿verdad? El lunes el examen y la prueba. Solo es para que estén preparados. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo por hoy. Si no tienen alguna otra consulta, aquí lo dejaríamos. Y pues pilas en esas pruebas y estudien y